Y así arrancamos con el octavo video del año, porque hoy es el octavo día. Dios, después de tanto trabajar, para liberar tensión. Shakira, para los que no sepan, en su momento hizo muy buena música. Pero eso no viene al caso, porque hoy la verdad es que estuve trabajando todo el día en algo muy interesante, por lo menos para mí, porque hice mi primer script para After Effects. Así como suena, me hice un curso avanzado de programación y pude crear mi primer script de After Effects. ¿Que no me crees? Es lógico que no me creas, porque en realidad lo hice con ayuda de ChatGPT y Copilot. Con este script lo que consigo es que la escala de una capa reaccione a la proximidad de un objeto nulo. A medida que se acerca, la capa se agranda o se achica, según lo que necesitemos, porque tuve en cuenta todo. Pero la verdad es que hablar de él sin mostrarlo no tiene mucho sentido, así que ya van a dejar de ver mi cara para pasar al After Effects. Básicamente lo que hace el script que creé, que se llama por ahora ScaleProx, es generar un objeto nulo que altera la escala de nuestra capa según si está cerca o lejos. Como vemos, ahí a medida que se va acercando se va agrandando y a medida que se aleja se va achicando. Esto puede invertirse con este botón de invertir escala. Podemos hacer que a medida que se acerque se achique y a medida que se aleje se agrande. Obviamente el límite de la escala va a estar definido por el tamaño original del objeto. También vamos a tener la posibilidad de eliminar el script agregado y vemos que recuperamos nuestra escala original del objeto y se fue el objeto nulo. Ahora supongamos que tenemos dos objetos. Tengo uno acá, le voy a cambiar el color para que sean más notorios. Tengo uno acá y otro acá. Tengo la posibilidad de crear un archivo nulo. Como vieron, tenía seleccionada la capa 1, la del cuadrado amarillo, y no afecta a la capa azul. Pero ¿qué pasa si yo quiero que lo afecte? Simplemente cliqueo en la capa azul y la agrego y ya automáticamente está siendo controlada por ese mismo objeto nulo. Vemos que a medida que acerco al amarillo se agranda y a medida que lo alejo el amarillo se achica, pero se agranda el celeste. Supongamos que incluso ahora agrego una tercera forma y no quiero que esté afectada por este objeto nulo. No hay ningún problema porque con el botón de crear nuevo nulo puedo asignarle un propio nulo para que a medida que se acerque se agrande, o incluso invertir la escala y a medida que se aleje se agrande y cuando se acerca se achica. Por eso no hay ningún problema. Y además, algo que tiene de bueno este script es que, supongamos que agregamos una nueva capa, nuevamente le voy a cambiar el color para distinguirlo, vamos con ahí rojo. Cuando agrego un nuevo nulo, el color siempre va a ser diferente. Vemos que acá es el peach y acá es el amarillo. Y siempre van a ser independientes este de este y este de este. Y para borrar todo y recuperar nuestras capas con la escala original, simplemente con el botón de eliminar escala recuperamos nuestros tamaños originales y borramos automáticamente todos nuestros nulos. Ahora supongamos que yo tengo estas dos capas seleccionadas, le agrego este nulo para que reaccionen estas dos a uno mismo y tengo estas dos con otro nulo y reaccionan obviamente estas dos con un mismo nulo. Pero ¿qué pasa? Yo quiero que la verde, en lugar de que cuando se acerque se agrande, quiero que cuando se acerque se achique, y que con la celeste pase lo mismo, que cuando se acerque se achique, no se agrande. Selecciono estas dos capas y voy al botón de invertir escala en selección. Le doy OK y ahora vemos cómo a medida que se acerca se achica, y lo mismo con la verde. Por el contrario, la naranja mantiene que a medida que se acerca se agranda, y obviamente lo mismo con la roja. En esta composición, por ejemplo, tengo esta animación de los círculos yendo al centro, y supongamos que yo quiero que este y este, cuando van al centro, se hagan más chicos. No hay ningún problema, agrego la aplicación de escala
y vemos cómo estos se están agrandando, pero cuando le doy invertir escala, lo que hace es invertir la escala de todas las capas que tienen aplicado el script. Le doy OK y ahí vemos cómo las capas ahora se achican y no tuve ni que seleccionarlas. Eso lo aplica directamente a todas las capas que tengan aplicado el script. Voy a eliminar el script y voy a hacer que estas 3 capas con un nuevo objeto nulo, cuando vayan al centro, se achiquen. Ahí está. Y ahora, por el contrario, voy a hacer que estas 3 capas, cuando vayan al centro, se agranden. Y ahí tenemos, casi individualmente podríamos decir, una animación con simplemente 2 objetos nulos. No tocamos nada de la escala. Esto es solamente, como podemos ver, si elimino los objetos nulos, solamente son círculos yendo al centro, nada más. En esta composición, por ejemplo, tengo estos colores pasando como si fuesen una especie de up con un scroll, y a mí me gustaría darle un poquito más de onda y que a medida que los colores llegan al centro se vayan agrandando, mientras que a medida que se van alejando se hacen más pequeños. Selecciono todas mis capas, le doy clic en aplicar escala y solamente con eso, miren cómo ya tengo un movimiento mucho más dinámico, mucho más divertido, digámosle. Y nuevamente esto solamente es una animación lineal en la posición, no hay nada más. Voy a eliminar y voy a aplicar una capa de ajustes para agregar el efecto Cylinder. Vamos a hacerlo un poquito más ancho y ahora sí voy a agregar con todas las capas seleccionadas mi script. Y miren qué interesante este efecto. Es como si fuesen un tipo de carta que están girando entre sí. Podemos jugar mucho con este tipo de efectos, siempre y cuando se nos ocurra en qué lo podemos aplicar. En total, para hacer eso fue un trabajo de casi 5 horas hablando con ChatGPT, porque me mandaba un código que a lo mejor no funcionaba y yo le decía, mirá, no funciona por tal y tal cosa, y él me decía, ah, bueno, te devuelvo este código. ¿Sabés las veces que me dijo, te devuelvo el código definitivo? Código final, ahora sí, final, posta, punto, JSX. En un momento de tantos cambios que le pedía, me sentí como los clientes míos. Me convertí en lo que juré destruir. El script todavía no está definitivo porque tiene algunos errores en la inversión de la escala, pero sin embargo lo puedo dejar abajo para que lo descarguen y lo vayan probando. Síganme en las redes sociales, @gerloph en Instagram, para enterarse cuando esté más actualizado, si es que lo sigo actualizando. Ya no tengo mucho más nada para decir, pero la verdad es que fue una experiencia bastante divertida, enriquecedora. Aprendí cómo se arman los scripts, a leer un poco las líneas para decirle incluso a Copilot, che, me parece que esto que estás haciendo está mal. Y me decía, tenés razón, y cuando lo corregía, mágicamente seguía sin funcionar, porque obviamente yo estaba del lado del cliente y no tenía la razón. Pero al margen de eso, pudimos llegar a un muy buen puerto con mi compañero GPT y Copilot. Si llegaste hasta acá, te lo agradezco y estás más que invitado a suscribirte, dar un like y compartir este video para cualquier persona que le pueda llegar a servir. Espero que nos estemos viendo mañana y nuevamente muchas gracias. Chao.